tiene enfermedad renal crónica, independientemente de la edad. Es bastante población la que está afectada. Si lo vemos en porcentajes, todo el mundo, o al menos buena parte del mundo civilizado, está por encima del 10% de prevalencia tratada todavía. Y para nosotros en Latinoamérica llegamos a un orgulloso 10.5%. Nada más Latinoamérica. Pero, a pesar de ello, están tratados. Seguimos viendo, mejor dicho, que la enfermedad renal tiene ciertos efectos deleterios. Y lo que está marcado, esencialmente, es que, aunque estén controlados o tratados, hay por lo menos un 3% de días de vida útil perdidos por causa de la enfermedad renal. Sin contar con que la mortalidad asociada sigue estando por encima del 5%, y de hecho nos estamos comiendo la mortalidad más alta por enfermedad renal en todo el mundo. Pero estamos hablando de Latinoamérica para comenzar, todavía no hemos llegado a Perú. Porque es todo un problema la enfermedad renal. Hemos dicho que uno de cada 7 adultos está mal de los riñones, de manera general. Vean pues que mantener un paciente en hemodiálisis gira una suma de aproximadamente $15.000 por paciente al año. Eso te cuenta tener un paciente en diálisis crónica. Y aunque le damos a diálisis peritoneal, teóricamente parece algo más económico, porque le damos sus bolsitas, líquido dializante, se lo sirve el sol en la casa, no requiere mayor asistencia. A las otras nos ahorran $14.700 por paciente por año en diálisis peritoneal. Y como esto fuera poco, a veces creemos que el trasplante renal tiene todos los problemas. Total, le cambiamos el riñón y acaba todo, ¿no? Pues no. Más allá de la operación, que es bastante compleja, requiere la presencia de múltiples especialistas, pues el tratamiento inmunosupresor y el control que va a requerir a partir de entonces suman un costo de $23.000 por paciente por año. O sea, si esto lo ganamos a la prevalencia de pacientes que tenemos en Perú, pues lamentablemente, y para lo que nosotros tenemos como ingreso per cápita, es tremendo gasto, no solamente para el país, sino también para aquellas clínicas que trabajen haciendo diálisis. Y al menos los que estén rotando por el MINSA ya habrán visto que muchos de esos pacientes al alta los mandan a clínicas particulares especializadas por parte del CIS, lo que quiere decir que a tanto paciente no hay cupo para tratarlo. De hecho, solo el 10% de esos pacientes enfermos están siendo tratados. Y ni aún así estamos avanzando tanto, con tremendos costos de salud pública. Todo esto convierte la enfermedad renal crónica en un problema enorme para el Estado. Un problema que lamentablemente en todo el mundo no se le da la importancia que debería. Para nosotros viene otro detalle, porque el 50% de nuestros pacientes que requerirían hemodiálisis, pues no la reciben. Y la verdad es que no es sorpresa en nuestro país, porque no tenemos suficientes áreas de hemodiálisis en todos los países, en todos los hospitales del Perú. Solo lo tienen los hospitales de nivel 3-1 para arriba. Por ahí comenzamos mal. En segundo lugar, no hay suficientes nefrólogos para cubrir la población. Es una de las especialidades con más alta demanda, pues no lo parece. Hay falta de soporte por parte de las familias. Hay pacientes que, por ejemplo, domicilian por aquí, por Independencia, imagínense, pero la clínica donde los están tercerizando es en San Juan del Lurigancho. Sí, ese también es un detalle, porque el paciente solo no debería ir. Muchos de ellos ya son dependientes parciales, no hay quien los lleve. O sea, no solamente no hay suficientes equipos, no hay suficientes especialistas. Muchos de esos pacientes, al ser dependientes, pues no cuentan con el apoyo que corresponde. Sin contar con que salud del MINSA, de la sanidad, de la policía y del ejército trabajan cada uno por su lado y que no tenemos protocolos de tratamiento a nivel nacional. O sea que dependemos de bibliografía hecha para población estadounidense, europea, japonesa, pero nunca enfocada en la población del Perú. Que tal como dice la canción, tenemos tanto de inga como de mandinga. Tenemos un montón de razas mezcladas en este país. Y lamentablemente las guías de esos países están enfocadas sobre todo en el Atlántico. Tremendo problema, nos estamos alcanzando.
ok, enfocémonos un poco más en nuestro país. Ya estamos viendo que por ahí vamos, ¿no? En realidad, en cuestión de mortalidad, nosotros estamos en el extremo más alto. Igual en la cantidad de días perdidos, ¿no? Comparando con la data mundial. Para nosotros, en realidad, la prevalencia es más alta de lo que pinta para Latinoamérica. Estamos casi el 30% de prevalencia. Si para Latinoamérica en general es 10%, considerando que las poblaciones también son variadas, no es lo mismo comparar Nicaragua con Perú, pues, de todas maneras. Lamentablemente, de todo ese grupo de pacientes, menos de la 10ª parte están conscientes de que están mal de los riñones. Y aún así captan que están enfermos, no entienden que tienen que cuidarse. Como todavía no están en hemodiálisis, pues les vale. Es la realidad. Ahora, consideremos que el 50% de cada grupo de pacientes nuevos que recibimos al año ya cumplen criterios de hemodiálisis de emergencia. O sea, la gran mayoría de ellos llegan por primera vez a un hospital o regresan al hospital teniendo complicaciones definitivas. A esto le sumamos que la gran parte de enfermos renales que tenemos son por diabetes e hipertensión. Y ya estamos comenzando a ver casos de pacientes cuyo único antecedente es sobre obesidad, para ser francos, un IMC mayor a 35 como única causa atribuible de enfermedad renal. Y estamos comenzando a ver estas variaciones entre sociales y clínicas que ya se vienen presentando en el mundo hace mucho tiempo. Regresando a nuestra crisis, ya hemos comentado que a la mitad de ellos básicamente llegan con indicación de hemodiálisis. Pues algunos de ellos no se van a quedar ahí, felizmente van a volver a compensarse, quizás no lo requieren más adelante. Sin embargo, esto lo hemos sacado de la data de salud. Y la gran mayoría de pacientes que llegan a consulta, pues, son calificados como grado 3. O sea que ya tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Tal cual como pasaba con el tema del cáncer, también están llegando bastante tarde. También se van a dar cuenta que la insuficiencia renal crónica no produce muchos síntomas al inicio. De hecho, los pacientes no se dan cuenta o le echan la culpa a varios otros problemas antes de pensar que quizás el riñón está mal. A eso sumémosle que varios de los pacientes que teóricamente están sanos y realmente no han sido adecuadamente diagnosticados. Estamos cometiendo el peor error que podemos hablar con la población, ¿no? Llamarle sano a un paciente enfermo y nunca seguirlo de tratar. Hay un porcentaje pequeño del margen de error que todavía está incluido allí. Entonces, ¿es culpa del médico o es culpa del paciente este desastre? Porque por ahí vimos que a un paciente renal nos cuesta mucha plata, pero al final de cuentas, si llega tan complicado, finalmente no puede tener. Pero en realidad, hay un poco de culpa para ambos, como ha sido bastante. Pues esto ha sacado sobre todo en una de pacientes con enfermedad renal crónica de causa de diabetes, que es la más frecuente todavía en nuestro país y en el mundo. Pues que al menos más de un tercio de ellos no son adherentes a su tratamiento crónico. Eso lo van a ver toda la vida. Diabéticos que les dijeron que tomen cierto medicamento y no lo toman porque no les gusta, porque la vecina le dijo que por el pique por acá. Hay una falta de cultura y mucho tiene que ver el bajo nivel educativo del país. Somos los últimos en Latinoamérica también. Y al menos un 57%, pese a que se les brindó información de la enfermedad, no cumplen las indicaciones. Ahora también habría que ver si se las brindaron de la manera adecuada, ¿no? Porque yo puedo anotar en la historia clínica, le brindé todas las recomendaciones del caso, pero no lo hice. Así que también habría que ver si realmente se han brindado la información como se debería. Finalmente, casi la mitad de estos pacientes están fuera de metas de tratamiento. Es decir, que si bien hemos hablado que un 10.5% de pacientes renales están siendo tratados, pues para nuestra realidad, el 40% de ellos pues no están en las metas que deberían. Lo que quiere decir que es casi como si no los estuviéramos tratando, porque todavía no se sigue deteriorando. ¿Y dónde estamos metiendo la pata nosotros? Pues que buena parte de los médicos de primer contacto no llegaron a evaluar a sus pacientes por riesgo renal. 81.5% de pacientes no fueron evaluados ni siquiera con un miserable dosaje de creatinina. Eso no cuesta tanto. Bueno, y el da gratis. Hay un pequeño detalle, no sé si nos estamos formando adecuadamente. Eso es dudable. Y el 40.5% de estos pacientes que hemos captado, pues se pierde.
pierden su preferencia, ya no regresan al hospital, le tienen miedo al hospital. Hay un montón de cosas que ocurren. La cuestión es que de muchos de los pacientes que diagnosticamos lamentablemente se pierden y mucho nos juega en contra el sistema de salud porque no consiguen citas. Entonces, es más culpa del sistema que del médico. Y así como muchos de ellos no tuvieron una evaluación mínima, indispensable, pues casi la mitad de estos pacientes encontrados fueron referidos al nefrólogo recién cuando ya habían presentado alguna complicación. Y si bien es cierto que la sola presencia del nefrólogo no cambia nada, pues la idea de que tengas un personal que esté capacitado para ver justamente estos casos es que pueda mejorar en algo la calidad de atención de estos pacientes. Pero si vamos a esperar a que lleguen con complicaciones, pues como van a ver más adelante, una vez que también llegan las complicaciones de la enfermedad renal, ya te están avisando de que estamos ya rumbo a la caída libre, porque el riñón no se va a dejar de poblar. O sea, en otras palabras, si no los captamos antes de que la tasa de filtración glomerular caiga por lo menos por debajo de 30, ya estamos cometiendo un peligro. Entonces ya nos queda claro, si bien han visto, contrastando con el concepto que han visto de insuficiencia renal aguda, pues las anormalidades funcionales y morfológicas del riñón deberían persistir por lo menos más de 3 meses, más de 90 días para calificarlo como enfermedad renal crónica. De antemano, a diferencia de lo que es enfermedad renal aguda o lesión renal aguda, esto ya es irreversible. Ya que habla de un problema que lamentablemente, así le metas 1000 vitaminas, no va a recuperar las nefronas que ha perdido. No estamos hablando de una célula individual, estamos conjunto de un sistema especializado, que es la nefrona, que lamentablemente una vez que se lesiona, tal cual como ocurre con las neuronas, y ya lo veremos cuando hagamos la parte del sistema nervioso, pues el cuerpo encuentra más económico terminar de darle de baja la estructura que intenta recuperarla. Y esa área del riñón que previamente fue parénquima funcionante, ahora se torna una cicatriz fibrótica. Y ya lo siente. Y es progresiva, porque conforme vamos perdiendo nefronas, las otras que todavía están funcionando van a tratar de compensar la pérdida de función. Pero eso también va a llevar a que en el lapso de tiempo se acaben fatigando también más antes. Todo esto va a llevar a que el cuerpo poco a poco se comience a afectar, porque las complicaciones de la enfermedad renal crónica van a afectar al cerebro, al riñón, al corazón, al hígado, a todos lados. El deterioro es sistémico y mucho tiene que ver de base con la inflamación misma que se produce en el crónico y el deterioro endotelial, la lesión endotelial de la cabeza. Entonces, de antemano ya les estamos comentando que va a haber mortalidad prematura y mucha de esa mortalidad va a tener que ver con muerte de causa cardiovascular. O sea, de antemano ya les estoy comentando que los pacientes renales crónicos se tienden a morir de infartos de miocardio, ACVs y problemas similares, más que de complicaciones propiamente dichas de la enfermedad renal, que no es que no ocurren, son menos. Y a esto le sumamos que el deterioro renal eventualmente va a llegar al punto máximo requiriendo terapia de reemplazo, que más allá del costo ya representa que el paciente llega a ser dependiente de una máquina y va a requerir de una buena red de soporte, sea de amigos, familia, etcétera, que lamentablemente no cuentan muchos con ello. Así que todo esto suma para terminar de darle forma a todo ese costo económico y problema social que hemos comenzado a ver desde arranque. ¿Y cómo la catalogamos? Bueno, no vamos a ahondar mucho en la parte de fisiología renal porque perderíamos mucho tiempo, pero de antemano el riñón cumple toda una serie de funciones, desde la parte excretora, que es lo que vemos más regularmente, a la regulación pues ácido base, endocrina, etc. Lamentablemente lo más objetivo para medir y lo más estudiado sigue siendo la función excretora. Así que es eso con lo que lo catalogamos, pese a que, como vamos a ver más adelante, realmente no es lo más preciso ni lo mejor. ¿Y en qué nos vamos a basar? En la tasa de filtración glomerular y en la albuminuria principalmente. El solo hecho de que la tasa de filtración glomerular teórica caiga por debajo de 120 mililitros por minuto ya te indica que el paciente tan normal no está. Pero lo catalogamos como insuficiencia renal crónica si es que acaso esta cae al momento de su evaluación por debajo de 60 mililitros por minuto. ¿Correcto? Lo mismo que si detectamos una albuminuria, sea por dosaje puntual de albuminuria o por cociente albuminuria creatinuria mayor a 30. Aquí se repite el valor de
cual nos indica que ya hay un componente glomerular con pérdida de su función de filtración o la pérdida completa de la función glomerular. Adicionalmente, la guía ya nos menciona que no es lo único que se va a ver, y de hecho hay muchos pacientes que presentan lesiones renales crónicas con enfermedad renal crónica sin que necesariamente la creatinina comience a variar. Y aquí tenemos que poner un gran ojo, y es que de antemano cada cuerpo es distinto y la función renal de la doctora, por ejemplo, no es la misma que la del doctor. Pero si de todas maneras encuentro a alguno de ustedes relativamente jóvenes, la mayoría, con una función limítrofe, así me parezca que es normal de acuerdo al laboratorio, realmente no corresponde a la edad ni al estado de cada uno de ustedes. Entonces, muchos pacientes caen en esta área gris. Y ya lo primero que se empieza a ver que son alteraciones en la densidad urinaria, que generalmente se asocian con icturia, trastornos hidroelectrolíticos sin explicación, hipertensión arterial, etcétera, ¿no? De hecho, se van a dar cuenta en el lapso de los años de práctica que muchos pacientes hipertensos, que son catalogados como hipertensión pues, esencial, muchas veces son renales crónicos que ya están debutando con esta complicación, y como nunca se hicieron ver, pues llegamos a un momento en que no sabemos qué fue primero, si la enfermedad renal crónica o la hipertensión o viceversa. Y por comodidad acaban diciendo que la hipertensión le causó la enfermedad renal crónica. Siempre llegamos a ese punto muerto en algún momento de la evaluación de los pacientes. Y en realidad cada grupo de edad tiene factores predisponentes distintos. Ya vamos a ver que los niños, sobre todo aquellos que nacen prematuros, nacen con riñones inmaduros también, sobre todo si han nacido entre las 36 semanas. Y esto quiere decir que no tienen ni el número adecuado ni la función suficiente de sus nefronas. Y así el niñito aprenda a tocar 3 instrumentos musicales, hable 7 idiomas a los 5 años, sus riñones igual están deteriorados. Y es algo que van a deteriorarse más rápido, y es algo que las familias también deberían saber. Los pediatras también deberían hacerse recordar. Por otro lado, los niños se crecen en áreas pues bastante pobres, que van a tener diarreas a repetición, y al menos para el punto de vista de pediatría sigue siendo un problema bastante prevalente en nuestra sociedad, la enfermedad diarreica aguda en los niños. Y esa deshidratación que acaba en incuria renal y repetido, probablemente el doctor Rosando les habrá mostrado que la incuria renal aguda no es que, ya lo hidrato, la creatinina mejoró, tiene emisión, no, tiene una evolución muy errática. Hay un grupo de esos pacientes que sí van a recuperar un porcentaje sustancial de su reserva renal, y otros que lamentablemente en el lapso de meses, semanas o años van a presentar una progresión de la enfermedad. El problema es que como ninguno de ellos es el seguimiento y nosotros también los soltamos precozmente de consultorio, se pierden y regresan años después ya con un problema establecido. Así que la lesión renal aguda no es que aparece y desaparece, es más complicado de lo que se ve. Por otro lado, los pequeñitos también hayan tenido cáncer al momento de nacer, el famoso tumor de Wilms, por ejemplo, que a veces condiciona que sufran una nefrectomía a temprana edad, también les puede condicionar. Súmale un mal soporte familiar, mala nutrición, o algo que ocurre mucho, sobre todo en esta área geográfica de Lima, que si podéis revisar un poquito, no sé si lo hemos comentado en alguna clase, pero prácticamente todas esas zonas de Almacén de Porras, Independencia, Los Olivos, tienen una alta concentración en el piso de plomo y otros metales pesados. Lo quiere decir que muchos de los niños que crecen para acá jugando su pichanguita en la calle, pues tienen concentraciones altas de plomo en la sangre, y eso hasta cierto punto también afecta al desarrollo renal. Si no, creo que mismo algunos van a tener anemia, retraso de crecimiento, etc. Si hablamos del embarazo y la lactancia, pues las mamás modernas no quieren dar de lactar. Les dan fórmula, o tratan que se incluso nodrizas, he visto. Entonces los niñitos se dicen, sí, en serio, parece mentira, pero sí. Están pensando más en ir al gimnasio que en criar a sus niños. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? No tengo mucho. Por otro lado, si es que desarrollan hipertensión durante el embarazo o tienen diabetes gestacional, también son factores que pueden afectar, sobre todo a la madre. Y posteriormente también a nivel, ya cuando hagan ginecología verán, porque aparte de retraso de crecimiento intrauterino, insuficiencia placentaria y demás, que sí, sobre todo si condición un parto pretérmino, va a afectar la salud pulmonar y renal del bebito. Y ni quiere decir también de la mamá. Hablamos sobre todo del sexo, pues sobre todo cuando hablamos, digamos, a la parte de la edad. En el caso de las damas, cuando llegan a la menopausia, hasta cierto punto los trastornos vasomotores que presentan
también afecta un tanto. El uso de hormonas, sea por temas anticonceptivos o por reemplazo hormonal, y porque a pesar de todo también, por más que no lo digan las guías y lo traten de ocultar, sobre todo los modernos países que nos mandan su bibliografía, aún hay poblaciones que lamentablemente no les dan la representatividad que se debe, y hago sobre todo poblaciones minoritarias, entre los cuales estamos nosotros, hispanos, y también las mujeres. Al menos por la parte de cardio se les está dando más importancia, pero en la parte de nefro todavía no se les está incluyendo como población minoritaria. Así que también no están del todo bien definidas las situaciones respecto específicamente de las damas. Y finalmente, del adulto mayor, todos los órganos envejecen, no importa cuánto botox te pongas, cuántas cremas uses, tu cara puede parecer la de una Barbie frente al espejo, pero tus órganos siguen teniendo 50 años. Así que no dejen de cuidarse, no se dejen de por el espejo. Todos los órganos envejecen, y como vamos a ver más adelante, hasta cierto punto, cierta pérdida anual de función renal por encima de los 40 años se puede considerar normal. Pero hay personas en las que va a ser más bien más pronunciado, en causa obviamente, ¿no? Súmenle también que las personas adultas mayores, sobre todo los varones, se les suma el problema de la próstata. Así que en algún momento todos nosotros estaremos haciendo cola al urólogo para que nos hagan nuestro chequeo. Es parte de la vida. Bueno, y un problema bastante moderno, que en algún momento lo hemos comentado, creo que en la clase de infarto, que existe un famoso complejo cardiorrenal-metabólico, que trata de estos factores cardiovasculares que nos merman la vida, asociar al daño que produce el sobrepeso y la obesidad a los diferentes órganos del cuerpo, principalmente riñones, corazón y cerebro, ¿no? Y ahora también va a incluirse el hígado, y está muy de moda el tema del hígado graso. Entonces, lo importante de esto es que muchos de los medicamentos que usamos para la nefroprotección han partido de estudios enfocados primero en diabetes y obesidad, pero que a pesar de ello también funcionan en pacientes no diabéticos y no obesos. Entonces, ha servido bastante como impulso a la investigación en términos farmacológicos para la enfermedad renal como tal. Y no solamente eso, ya hemos comentado que los pacientes renales crónicos, independientemente de la etiología, tienden a morir más por enfermedades cardiovasculares. Así que todo este complejo sindrómico que comienza a dibujarse sí nos importa bastante, porque son parte de las comorbilidades que tienen que controlarse para poder salvaguardar la función renal. Es cuestión de lógica. Si tú eres diabético y ya tienes enfermedad renal diabética y nunca te controlas la diabetes, no importa cuánta sobadita le des al riñón, se va a seguir deteriorando. Y hay veces que los pacientes no entienden eso. Y sobre todo si hablamos del tema de la obesidad, pues no son tanto problemas las lonjitas, el problema de la obesidad es la grasa visceral. Entonces no va a faltar lo que me decía, pero doctor, a mí me han dicho que el riñón también tiene grasa, claro, hijito, lo tiene fuera de la cápsula, no es normal que la grasa esté infiltrando el parénquima renal, no es un tejido que esté diseñado para metabolizar líquidos a la velocidad que estás mandando. La grasa que está fuera del lugar inflama los tejidos, y eso pasa tanto con el hígado, los riñones, incluso con el vaso, eso es lo que pasa. Entonces, esta infiltración anormal de tejido lipídico genera inflamación crónica, y esto va deteriorando poco a poco la parte vascular, y eso justamente va indicando que ciertos marcadores de daño modernos, al menos a nivel de laboratorio, sí se elevan, y te avisan que los túbulos y el glomerulosismo comienza a sufrir precozmente en los pacientes obesos. Entonces, mucho ojo con eso, porque no sé si otro comentario más antes, pero ya hemos tenido, al menos en el 2 de mayo, unos 2-3 casos de pacientes renales crónicos sin ningún otro factor desencadenante, ya con biopsia y todo, que su único aparente factor ha sido la obesidad mórbida. Entonces, no es algo que ya podamos taparlo con un solo dedo. Esta situación ya se está presentando, existe, está documentado. Ya habíamos hablado del bajo peso al nacer, el retardo de crecimiento intrauterino y el nacimiento pretérmino, sobre todo cuando es antes de las 36 semanas, pues ya te va avisando de que hay una parte de la función renal que no se está completando, no madura. Y eso quiere decir que conforme el niño nazca, lamentablemente no va a recuperar esas neuronas que todavía no han madurado, van a involucionar y van a desaparecer. Quiere decir que va a estar trabajando cuesta arriba todo su periodo de maduración.
Así que si por ahí alguno tiene un hijito pretérmino o conoce a alguien que tiene un hijito pretérmino, siempre debe que esté atento a eso, porque muchas veces ignoran ese conviene. Y respecto del envejecimiento, pues ya hemos comentado que hay una serie de factores, no solamente de envejecimiento físico, sino también el deterioro cognitivo que se presenta con estos pacientes. Cuando hablamos de la parte del esófago, ya habíamos comentado que los abuelitos ya el gluten cada vez es más lento, no quieren tomar tanto líquido, bueno, sopa sí, pero no toman tanta agua, se olvidan de tomar. No tienen muchos hábitos saludables, peor todavía si son uropatía obstructiva, ¿no? Sea por la próstata, por una ligera neurogénica, en el caso de las damas por los prolapsos. Y el que tenga muy mala suerte de tener de repente hasta un tumor que puede hacer continuar su diabetes. Entonces, razón de más para tratar de salvaguardar la población también adulta mayor, que es parte del grueso de pacientes que están incluidos en esa estadística de prevalencia de nuestro país. Y a eso súmenle que de manera natural, a partir de los 40 años, perdemos el 1% de nuestro filtrado muscular. Es parte de nuestro envejecimiento normal, por supuesto. Sin embargo, obviamente, hay pacientes que lo pierden aún más rápido, lo cual representa una situación de riesgo. Ya más adelante vamos a comentar esos detalles. Pero de antemano vean que sus riñones no son eternos. Peor todavía si no se hidratan, si fuman, si lamentablemente llevan dietas muy desbalanceadas y quizás si alguno por ahí ya tenga resistencia a la insulina o algún factor autoinmune que todavía no lo descubra. Entonces, atención. ¿Y cuáles son las causas que nos llevan a esto? Está más que cantado. Se sabe que la diabetes y la hipertensión, al menos por prevalencia, y hasta hoy probablemente lo siga haciendo por muchos años. Le vamos agregando el tema de la sobrepeso, la obesidad y los estados edematosos, principalmente si hablamos de insuficiencia cardíaca y cirrosis, que producen una sobrefunción del sistema renina angiotensina aldosterona y eventualmente mayor sufrimiento renal. Entonces, de antemano, si el paciente es cardiópata, tratar de que se esté compensado. Si es cirrótico, tratar de que esté compensado, porque eventualmente los riñones también pueden comprometerse. Y lamentablemente, en contexto de esas enfermedades, la enfermedad renal, bueno, la lesión renal en sí, ya representa un incremento exponencial de la mortalidad de estos señores, los señores. Los antecedentes de preeclampsia y diabetes gestacional, hemos comentado, las personas autoinmunes, que si bien es cierto, no pasan del 5%, al menos en nuestra población, de todas maneras, para el sector femenino son más representativos. El consumo de microtóxicos, sean hierbitas como medicamentos, ¿no? A nuestra población le encanta tomar aires como locos cuando les duele algo. No le consultan a nadie, se van a la farmacia y se chapan su naproxeno, su diclofenaco. Doctor, yo me he inyectado mi diclofenaco, mi orfenadrina y me ha ido muy bien. ¿Cuántas veces he inyectado? Mucho, una vez por semana. Y luego les hacen gastritis o les salen úlceras por los aires y empiezan a tomar omeprazol. ¿Por cuánto tiempo? Mes tras mes. También puede complicar la salud renal. Muy bien. El otro fantasma que tenemos, que es la infección por VIH, que por sí mismo también puede lesionar los riñones. O por las complicaciones que también trae, ¿no? Varios de los pacientes con VIH debutan con diarrea crónica. Se deshidratan, no se rehidratan, sumado a que la mayoría de ellos también vienen de ambientes disfuncionales peor. Y la uropatía obstructiva, pues que no escapa a la imaginación, y los metales pesados que hemos comentado, que algunos en el Perú, y sobre todo en esta área, pues es bastante prevalente. Y ahora asumimos el tema de los microplásticos, con el que vivimos absolutamente todos. En porcentajes, para que lo revisen después. Y finalmente, ¿qué ocurre? Ya hemos comentado que bien puede ser que nazcamos con falta de nefronas, o que ésta se vaya lesionando por N causa, pues eventualmente las nefronas funcionales que quedan van a quedar sobrecargadas para tratar de compensar el filtrado glomerular. Y por otro lado, van a sobrecargar también neuronalmente los riñones. Eventualmente, esta sobrecarga de presión intraglomerular va a causar una injuria, tanto glomerular como posterior y también a los túbulos. Y esto que va a llevar a pérdida de las membranas de filtración y a la descamación de los túbulos, ¿no? Esto eventualmente, sobre todo cuando hablamos de daño glomerular, va a generar proteinuria, que es el marcador de daño más importante del daño glomerular. Y que eventualmente va a seguir injuriando el riñón. Progresivamente, como les he comentado, el cuerpo haya más económico sacrificar las nefronas malogradas que repararlas. Manda apoptosis a todas las células que las componen. Eso quiere decir que lo que falta no se va a regenerar
va a empezar a hacer fibrosis y se va a manifestar como una glomerulosclerosis focal y segmentaria. En este caso secundaria, ¿no?, a una causa X. Si sufre de irrigación de los glomérulos, también por consiguiente va a sufrir la de los túbulos. Y si hay proteinuria, vamos a ver más adelante que también va a acabarlo lesionando. Y esto forma un tremendo círculo vicioso en el que vamos a seguir perdiendo nefronas, la vamos a seguir sobrecargando, la se queda, y así vamos a seguir hasta perder el conocimiento. Entonces, así debería haber su membrana de filtración glomerular, ¿no? Los podocitos todos sanos, los diafragmas de filtración funcionando ok. Sea diabetes, sea hipertensión, sea la lesión que sea, va a afectar o a la membrana basal, o al endotelio, o a los podocitos, que es el epitelio que está. Entonces, si se pierde la integridad de alguna de estas, eventualmente los diafragmas de filtración, que son como pequeños embudos, si quieren decirlo así, que filtran tanto por carga como por peso de diferentes sustancias, van a perderse. Y ustedes háganse la idea de un colador de esos antiguos que habían como una malla y háganle huecos con un lápiz. Todo lo que se debería quedar en la mallita va a comenzar a salirse. Y eso es lo que ocurre. Y lamentablemente eso produce un fenómeno inflamatorio a nivel del glomérulo, porque produce un estrés tanto mecánico como eléctrico como químico, provocando más inflamación, más quimiotaxia, más daño glomerular y progresivamente apoptosis y esclerosis de la zona lesionada. Entonces, sobre todo cuando hablamos de proteinuria, estoy seguro que de repente por ahí alguno, por lo menos ustedes se acuerdan, proteínas que se fugan del glomérulo, igual perdemos algunas de manera natural, no es perfecto el filtrado de riñón, pues si los aminoácidos que por ahí quedan sueltos van a absorberse la gran mayoría de ellos en el túbulo contorneado proximal. Pero si tenemos un exceso de proteínas que no va a ser metabolizado adecuadamente, el túbulo no está preparado para aguantar esa carga. Va a tratar de reabsorber por transitosis lo que pueda y el resto va a comenzar a estresar el epitelio tubular, lo que eventualmente va a llevar a una lesión, a la descamación de estas células y una fuga de líquidos hacia el intersticio, lo cual va a llevar a que se desbalacen las presiones, se pierda el sistema de control contracorriente, se pierda el control de la osmolaridad y afecte por completo pues, a la función de excreción que vemos que es lo que más representativamente nos ayuda. Y no solo eso, conforme se va descamando el epitelio lesionado y se siguen acumulando proteínas en el medio tubular, puede llegar a compactarse con un tapón, eventualmente obstruyendo el túbulo y culminando con su parte de destrucción. Y nuevamente, túbulo que se pierde, glomérulo que se pierde, ya no se recupera. Y eventualmente esto va a ocurrir. Y a lo que teníamos un glomérulo, los túbulos funcionantes, los epitelios funcionales se van a perder, se van a isquemiar y eventualmente va a ser reemplazado por fibrosis a nivel medular. Nuevamente, la orina va a perder su capacidad de concentración, vamos a perder la capacidad de intercambio de sales y vamos a perder la capacidad de controlar el medio interno. En otras palabras, complicaciones que a la larga se van a ir manifestando, acidosis, hipocalemia, fosfatema, tantas otras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Idealmente deberíamos encontrarlo antes. Pero la pregunta, como siempre, es ¿a quién y cómo? Y tenemos un problema enorme porque ninguna sociedad mundial nos da bien bola. La misma Caribe nos dice, papito, es imposible hacer tamizaje a todos los pacientes que tú quieres, porque no contamos con medios precisos y económicos para todos, ya que la gran parte de la población que se afecta a nivel mundial, pues sigue siendo aquellas que tienen peor nivel socioeconómico. Entonces, lo que tenemos a la mano y lo más barato sigue siendo la creatinina, pero lamentablemente no es lo más preciso. Y si bien es cierto que en muchas de las clínicas del país ya hay cistatina y otros marcadores moleculares, lamentablemente son tan caros que al menos para pedirlos de manera típica en los consultorios no es tan factible. Entonces, ¿qué población está en riesgo dentro de todo? Porque nuestra primera función es saber quién va a perder los riñones. Y lamentablemente la población afrodescendiente es la más vulnerable en términos raciales. Y al menos incluso para los gringos y los europeos sigue habiendo muy poca representatividad respecto de pacientes afrodescendientes, ni qué decir de hispanos. Lamentablemente a nivel genético las personas de raza negra tienden a concentrar ciertos genes como el APOL1 que van a afectar a la función del mesangio, van a afectar a la función de la irrigación renal y van a hacer que estos tengan mayor tendencia a sea tanto hipertensión como enfermedad renal.
lamentablemente, desde un punto de vista histórico, que se prolonga hasta nuestros días, siguen siendo poblaciones minoritarias que son ignoradas. Incluso si ustedes revisan sus libros de semiología, se van a dar cuenta de que casi todo está explicado en términos de pacientes caucásicos y quizás hasta mediterráneos, pero nunca mencionan a los pacientes afrodescendientes, casi nunca. Vean atlas de dermatología, casi todos son personas caucásicas. Que les diga que no hay racismo en la medicina, les están mintiendo vilmente. Predisposición genética, bueno, ya hemos comentado una pequeña parte, hay cierta herencia de genes que por raza puede estar. Por otro lado, pacientes que tengan acidosis pulmonar renal, síndrome de Estocolmo, síndrome de Barton, tantas cosas que van a ver más adelante en una clase de ortopedia, que también importa. Si hay antecedente de su familia, les puede pasar a ustedes. El sexo masculino, más que nada por el tema de la prevalencia de hiperplasia de próstata. Si a todos nosotros nos va a crecer, ¿cuánto? Imposible de saber. Pero en este salón, por lo menos a un par, va a estar usando sonda. Así que considere que si ya están empezando a gotear por encima de los zapatos, es hora de visitar al urólogo por su propio bien. La prematuridad, ya hemos comentado. Entonces, si alguno de ustedes ha sido prematurito, mucho ojo, no deje de hidratarse. Pacientes monorrenos, por ejemplo, que hayan sufrido trauma o que hayan tenido algún tumor de jovencitos, el tumor de Wilms, que es el más común en este aspecto, que hayan tenido que sufrir una nefrectomía por cálculos, tantas cosas. Imagínense si una nefrona sufre para compensar la falta de otra, es casi como jugar un partido de fútbol con 10, 9 hombres. No se puede ganar tan fácil, ¿verdad? Igual es la vida. Imagínense perder un riñón por completo. Antiguamente al monorreno ya se le consideraba renal crónico. Para esas alturas, no, pero es una persona en riesgo. Tiene antecedente de injuria renal previo, por lo que ya les he comentado y seguramente el doctor Rosado también les ha dicho. La injuria renal aguda, la lesión renal aguda, no se recupera de manera lineal. No es que, ya la creatinina recuperó, se acabó el problema. No es así. Bueno, y ya la parte social que está de más decirlo, ¿no? A más pobreza, mayor enfermedad. Si te enfermas, pierdes tu trabajo, pierdes tu ingreso económico y empieza la escalada a la enfermedad terminal. La falta de soporte social y sobre todo los malos hábitos higiénicos y dietéticos. Estoy seguro que si los filmo a todos ustedes en sus prácticas hospitalarias, más de la mitad no se lava las manos luego de tocar al paciente. Con esas mismas manos va a comerse su ceviche en la esquina de algún hospital. Imagínense los niñitos que juegan pelotas, juegan en la tierra, no se lavan las manos, se acaban de diarrea en diarrea. Lamentablemente la sociedad también nos cuenta otro tipo de factores y la deshidratación crónica también es otro tema. Entonces ya tenemos una población de riesgo, tenemos que medir marcadores de daño. Principalmente, ¿qué nos piden las guías? Albuminuria y creatinina. Para el día de hoy, pedirle depuración de creatinina en 24 horas no es tan preciso como se cree, porque finalmente el paciente te junta la orina, pero tú no sabes si ha tomado más agua, si ha comido otra cosa, si comió más carne, si no lo hizo. Puede salir relativamente alterado. Al momento la guía te recomienda que si el paciente es crónico, uses una calculadora. Ya bueno, vamos a llegar a ese tema después. La cuestión es que si tu paciente tiene la tasa de filtración glomerular menor por debajo de 60, debes hacerle seguimiento al menos cada 6 meses. Igual si tienes albuminuria en rangos significativos. Si tu paciente no tiene esta circunstancia, pero tiene factores de riesgo, quizás sí sea bueno que lo veas una vez al año, si es que no desaparece. Y si el paciente tiene alguna lesión renal aguda, pues ni modo, hay que tratarlo como dicen las guías, ¿no? Es propósito de esta clase. Entonces, más o menos para que se hagan idea, lamentablemente la enfermedad renal no da síntomas iniciales. Ustedes, sus riñones pueden estar compensando la enfermedad y la pérdida de función por muchos años. Y como les comentaba, uno de los aspectos clínicos que primero se manifiestan es la hipertensión, generalmente cuando ya estamos en grado 2 para 3A. Entonces ocurre ese problema que les digo, llega el momento en que no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿El paciente es hipertenso y se volvió renal o es hipertenso porque es renal? No sabemos, no hay manera de demostrarlo. Salvo que le hagas una biopsia, pero no le puedes hacer una biopsia renal a todos y cada uno de los pacientes. Por otro lado, la albuminuria igual, la caída de la filtración glomerular sobre todo, solamente van a aparecer cuando hayamos perdido por lo menos el 50% de la función renal. Lo que quiere decir que si estamos esperando que la creatinina suba para recién saber si algo ocurra,
no sería lo más apropiado. Entonces hay que estar atento, primero que nada, al riesgo del paciente, si hay que hacer una buena historia clínica. Y en segundo lugar, ver si hay algún factor descompensante o injuriante al momento del paciente. Ya hemos comentado, la creatinina nos sirve, por supuesto, pero ahí ya no se toma tanto en cuenta la depuración de creatinina de 24 horas. Nos recomiendan más que usemos alguna calculadora, y la que al momento está en juego es la CKEPI actualizada 2021, ¿no? Entonces, es la que más se considera, al menos para esta situación. Así que creatinina y un cálculo de su filtración glomerular al momento. Ojo, y me imagino que también les han dicho en la clase anterior, estas fórmulas no sirven para pacientes renales agudos. Es una muy mala práctica que tenemos, pero que a final de cuentas, pues, tratamos de usarlo para controlar sobre todo dosis de antibióticos, otros medicamentos, pero es una mala práctica porque no sirve para eso. Para renales crónicos sí, debería ser específica. No está especificada estas fórmulas para medir función renal en pacientes renales agudos, por si acaso. Y finalmente, ¿por qué la creatinina no es un buen índice? Porque hay un montón de cosas que le afectan. Idealmente deberíamos usar cistatina C, pero lamentablemente es muy caro de usar en los laboratorios y no se le puede pedir a todos, probablemente a las familias de los ministros, ¿no?, que tienen un seguro millonario ahora. Pero para el resto de nosotros no es factible. Vamos a tener que seguir usando la creatinina, pero consideren que incluso dentro de todos los que están en ese salón, no todos comen la misma cantidad de carne, de repente por aquello muy vegano. No todos van al gimnasio, no todos hacen ejercicio, algunos son más altos, otros bajitos, y todos estos factores también afectan. Por ejemplo, si la doctora tuviera, qué sé yo, una creatinina de 0.9 y un doctor más grande que va al gimnasio, qué sé yo, por ejemplo, ya parece que tenga 0.9, no te está explicando la misma situación. Son dos casos completamente distintos y de por sí las damas tienden a excretar menor cantidad de creatinina de forma fisiológica. Así que considere sobre todo eso, la contextura del paciente, la altura, su actividad física, qué cantidad de carne come. Obviamente no va a ser calculable, pero de antemano si tienes un paciente Jimbro, pues va a salir cantidades de creatinina altas y no necesariamente tendría que el paciente esté mal. Es situacional. Lamentablemente la creatinina nuevamente no es lo más apropiado, sin embargo es lo más económico que tenemos. Y respecto de la proteinuria también tiene sus bemoles. Si alguien está con hematuria por una infección, por una nefritis, etc., o si de repente están en sus días o están haciendo ejercicio intenso o ha habido una infección de por medio, la proteinuria puede salir alterada, pero no porque el riñón está enfermo. Así que mucho cuidado con estar pidiendo proteinuria de 24 horas o proteinuria puntual en pacientes que están con injuria renal aguda, con infecciones, o si se trata de una paciente mujer, si está con su menstruación, porque les va a salir errado. Luego van a tener un paciente con una proteinuria de rango nefrótico y no es posible. Entonces, muy juiciosos. Si son pacientes con trastornos de conducta alimentaria, lamentablemente, sobre todo en adolescentes, y es bastante más frecuente que antes todavía la anorexia y la bulimia, los trastornos por atracones, la dismorfia corporal, etc. Postrados y amputados, también. Pacientes con cáncer y condiciones debilitantes como la tuberculosis, fisicoculturistas, obesos, fumadores, vegetarianos, y obviamente cardiópatas y pacientes cirróticos. Cualquiera que esté diagnosticado, ¿no? Y edades extremas, niños muy chiquitos o mayores de 85 años, porque en todos ellos podríamos tener un dosaje de creatinina que no se ajuste a la realidad del paciente, así que no se van a siempre tienen que estar pasando respecto a su condición. Ok, ya diagnosticamos que tiene enfermedad renal crónica, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Clasificar. Y para esto hay grados, respecto de la teoría de la tasa de filtración glomerular como de la albuminuria. Y una vez que lo situamos aquí, hay un mapa de calor respecto del riesgo de pérdida de función renal y mortalidad respecto de cada uno. Lo ideal es que el paciente, en el mejor de los casos, y ojalá fantaseando mucho, lleguemos a encontrarlo acá. Pero como ya han visto, regularmente lo encontramos de acá para abajo. El problema, como hemos dicho, que el riñón no se regenera.
Sí, la creatinina puede oscilar, si es que de repente está sobreinjuriado, puede recuperar parte, puede. Pero consideren que el daño renal va más allá de las oscilaciones de la creatinina. Y ya estamos demostrándoles que también, si hay un daño que se ha perpetuado, este no va a regresar. De antemano, las áreas que están más rojas, nuevamente, mayor riesgo de acabar en hemodiálisis, mayor riesgo de morir por infartos y otras cosas. Y está tal cual. Por encima del grado 3, el riesgo de morir de muerte súbita cardíaca, generalmente isquémica, sube exponencialmente. Ahora, de estos pacientes, como se habrán fijado, si bien es cierto, aumenta mucho su riesgo cardiovascular conforme se va perdiendo la función glomerular, es porque acumulan factores de riesgo que no están estipulados, al menos entre los principales. La dolera, el sexo masculino, la hipertensión, diabetes, etc. Todo esto ya lo hemos visto. Pero esos pacientes, por causa de las complicaciones de la enfermedad renal, van a tener anemia, van a tener hiperfosfatemia, van a tener acidosis, van a tener hipovoluminemia, etc. Y todo eso multiplica el riesgo de muerte cardiovascular, y es la causa por la cual se acaba muriendo de esto. Así que de antemano, si su paciente es diabético, hipertenso, etc., controle las comorbilidades, si quede en necesidad complicada. Respecto de la clínica, no hay una clínica temprana. Casi siempre lo que van a ver es lo que es en el gráfico del paciente, y generalmente son hallazgos tardíos. Lo que sí quizás podrían ver por encima del grado 2 a 3 es el cambio en la pigmentación del paciente. Puede estar algo pálido, pero la piel va a agarrar una pigmentación como si fuera arena, más o menos, ¿no? Lo llamamos palidez terrosa. Y aparte, el sudor del paciente comienza a oler a pichi. Ustedes acérquense a los pacientes renales crónicos de sus distintos hospitales y van a darse cuenta que huelen distinto. Literalmente es por la acumulación de toxinas urémicas en sitios de extensión sensible, entre ellos el sudor, incluso la saliva. Por ahí comienza. Puede haber aparte de pigmentación, puede haber pérdida de peso, puede haber edema, ¿no? Puede haber irritación yugular conforme vaya habiendo sobrecarga hídrica, y conforme le suben complicaciones, más van a haber. Pero lamentablemente signos precoces no hay. Sin embargo, lo que se recomienda es detectar cierta cantidad de síntomas que quizás sí te avisen que el paciente está debutando con un problema renal. Pérdida de peso sin causa aparente, pérdida de apetito también sin causa aparente, disnea de esfuerzo, fatiga sin causa aparente y hematuria. El paciente tuviera alguna de estas cosas, sospeche que puede haber algún problema renal, así la creatinina no esté del todo bien, no esté en rangos normales. Son pacientes en riesgo que deben ser investigados, y ya hemos visto con qué frecuencia, más o menos, si hay alguna de esas manifestaciones, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de su severidad, e iniciar tratamiento si corresponde. Ahora, si el paciente por ahí les cae en esta ventana, notas de una TFG menor a 30, o una luminaria mayor a 300, una caída del 25%, la tasa de filtración, etc., ya corresponde derivar al nefrólogo. Naturalmente, si ya aparece hipercalemia, acidosis, hiperfosfatemia, ya tenemos ciertas complicaciones. La idea es no esperar, ¿no? Pero si aparece al momento que ustedes le cuentan al paciente, ya corresponde que lo vea lo más pronto posible un especialista en cuestión. Consideren que la tasa de filtración glomerular puede caer más allá de lo que han visto que es lo fisiológico, porque hay una serie de factores que se suman, y lamentablemente, nuevamente, la afrodescendencia, el primer riñones inmaduros o haber perdido masa renal joven, y el bajo nivel socioeconómico por encima de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos afectan bastante la progresión de la enfermedad. Así que mucho ojo a los pacientes de raza negra que reciban, que tengan algún compromiso renal. Hay veces que simplemente por esta misma situación pues pueden ir un tanto peor que otros pacientes, y hay que tenerles más atención de ser posible. Por fin, empecemos con ellos. Bueno, de antemano entender que el tratamiento de la enfermedad renal crónica no es un problema de un solo médico, es de todo un equipo de salud, tanto por las causas que pueden llevar a este problema, como por el tratamiento de lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conforme detectamos que la tasa de filtración va cayendo, en primer lugar, si es que ya estamos por debajo de 60, hay que modificar las dosis de una serie de medicamentos, incluyendo antieméticos, beta-bloqueadores, diuréticos, etc. Ya se va cambiando la
paciente debería restringir su ingesta de sodio, debería buscarse si es que acaso tuviera una comorbilidad, sea hipertensión, diabetes, etcétera, tratar de mantenerlo en sus metas, porque si no va a seguir empeorando. Conforme sigue cayendo, 45, 30, idealmente evitar la exposición a nefrotóxicos 100, incluyen los AINES, incluyen los inhibidores de bomba de protones, los aminoglucósidos, el cotrimoxazol, etc. Mucho cuidado. Y para aquellos pacientes que se estén anticoagulando, por si acaso los DOACs tienen tablas para conversión en pacientes renales crónicos. El paciente debe anticoagularse y hay la factibilidad de que tenga un anticoagulante directo, por favor usarlo. Salten a la warfarina más. No porque haya un problema con el riñón, sino porque es más complicado de manejar. Si hay la posibilidad, mantenga el anticoagulante que está usando. Y la medicación que ya la vamos a ver más abajo. Dieta, ejercicio y restricción de sal. Para el día de hoy sabemos que la restricción hídrica, que antes se decía, no, ya es renal crónico, que ya no tome tanta agua, en realidad no tiene sentido. Se ha visto que más los estamos matando de sed y la deshidratación afecta más a la desenlace renal que en realidad lo que ayuda. Lo que sí se recomienda es que se limite la ingesta de sodio a menos de 2 gramos al día. Ahora, naturalmente esto es medible en un hospital que tenga departamento de nutrición, pero en sus casas es bastante complicado de guiar, ¿no? Por otro lado, el consumo de proteínas. El paciente tiene que seguir comiendo proteínas y tiene que hacer ejercicio. Idealmente, pesas. O sea, no tiene que ser Schwarzenegger, porque tiene que conservar masa muscular, porque esos pacientes la pierden por efecto de la toxicidad urémica. Y mientras más rápido pierden el músculo, más rápido caen en fragilidad y hasta cierto punto se vuelve más difícil seguirlos y pueden acabar en peores desenlaces. ¿Importa si les damos proteína animal o vegetal? En realidad no. Los nutricionistas siguen agarrando puñetazos por eso. Que el huevo es malo, que la soya es mala, que las hormonas por aquí. Sí, mucha tontería. En realidad, si hablamos de estadística, ambas funcionan igual. Así que si desean darle proteína vegetal, va bien. Si desean darle proteína animal, va bien. La cuestión es que reciba la cantidad apropiada, por encima de todo. ¿Ya? Y no le van a... Y bueno, me ha pasado ya. Yo tenía un paciente que es renal crónico, estaba bajito de peso y recomendamos que tome dieta, ¿no? Y el hijo era Jimbro. Y le quería dar creatina y le quería dar whey protein. Lo miré. No les vayan a dar suplementos deportivos, no. Hay suplementos específicos para estos pacientes y en última instancia es mejor que tengan una evaluación nutricional más acuciosa. Si de repente por ahí no pueden calcular todo al dedillo, hablen con nutrición. No se pierdan nada preguntando, pero no se jueguen con dar suplementos no validados o situaciones que no corresponden a los pacientes ni nefrópatas ni hepatopatas. Si hablamos de nefropatia, hablamos de medicamentos principalmente. Ya hemos hablado de restricción de sal, ejercicio, proteínas. Por ahí comenzamos. Pero en la cuestión de los medicamentos hemos avanzado mucho con el paso de los años. Y todo comenzó con el bloqueo del sistema renal que presiona la aldosterona. En el otro salón, una doctora me preguntó, pero doctor, a mí el doctor que me enseña me ha dicho de que cuando llega la tasa de inflación menor a 30, deberíamos suspenderle todos los IECAS. Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. De antemano les voy adelantando que no es necesario, bajo ciertas condiciones. Pero es una duda muy válida. Al día de hoy, como hemos comentado, muchas de las investigaciones que nos han dado los mejores medicamentos nefroprotectores, casi todos han partido de estudios en diabetes, insuficiencia cardíaca y obesidad. De ahí salieron nuestros queridos ISGLT2, ¿no? La finterrenona, los análogos GLP-1, el flow es el último que ha salido. La semaglutida ya no sirve solo para los gorditos, también nos sirve para eliminar la razón por otro. Naturalmente tiene mayor beneficio si el paciente es obeso. Entonces tiene sus indicaciones, al punto de que al día de hoy, así como están los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca, ya están comenzando a dibujarse los 4 fantásticos de la enfermedad renal. Dietas, los ISGLT2, los análogos de GLP-1 y los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos. En otras palabras, el único la finterrenona por ahora. Bueno, lo mismo que les he comentado, es un puñado de estudios que han partido de diabetes, hipertensión, etcétera, pero que de alguna manera u otra sirven para proteger el riñón. Porque protegen su metabolismo, disminuyen el riesgo de fibrosis, directamente inhiben ciertas proteínas asociadas a isquemia,
Hay un montón de cosas para ver ahí. Respecto de los IECAS, pues había esa duda si sirven en pacientes con enfermedad renal avanzada, sobre todo para el riesgo de hipercalemia y de empeoramiento de la tasa de filtración glomerular. Pues se ha demostrado que más se pierde suspendiéndolos que conservan. En otras palabras, el riesgo de hipercalemia en estos pacientes no es tan grave como se teorizaba. Pero hay un detalle. Si bien es cierto que estamos viendo que la tasa de filtración glomerular con IECAS o sin IECAS es muy parecida, pero hay cierto beneficio en los que sí lo recibieron, por más que no sea tanta la diferencia estadística, de todas maneras hay un beneficio que se aporta, porque como hemos comentado, hay una sobrecarga del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los IECAS ayudan a eso, por los arados en distancia, ¿no? Y el forest plot también lo grafica de esa manera. Si bien es cierto, casi todo está pegado a la normal, de todas maneras hay cierto beneficio, aunque no tan significativo, siquiera porcentual quizás, que favorezca su uso. ¿Cuál es el detalle? Que estos pacientes de todas maneras deberían ser monitorizados cada 2-3 meses. Si tú sabes que tu paciente va a desaparecer después de que salga de alta, mejor no le des. Suspéndelos, dale otra cosa, pero toma en cuenta de que va a perder el beneficio de tu medicamento. Ahora, si tú tienes la fe, lo vas a amarrar al paciente, o que va a venir cada 2-3 meses para ver sus niveles de electrolitos que de regla se te piden a todos los pacientes renales en cada cita, pues aventúrate, porque la evidencia te da a favor. Los SGLT2 está más que demostrado el beneficio renal, pero idealmente la tasa de filtración glomerular de inicio debería ser mayor a 20. Si está en menos de 20, ya no sería tan recomendable, porque estos medicamentos sí causan una caída de la tasa de filtración glomerular al inicio. Y si el paciente está rumbo a la hemodiálisis, pues mejor aguantarlos un poco, no sabes cómo puede acabar. Y de los antagonistas de la receptor mineralocorticoide, pues principalmente al momento solo para enfermedad renal con proteinúria y específicamente para enfermedad renal diabética. Las otras situaciones todavía no está aprobado, pero es muy probable que en el futuro cercano ya salga un estudio que sí lo valide. Y la ventaja de la finerenona por encima del espironolactona y la piorenona es que no produce hipercalemia. Así que por ese lado sirve bastante y es muy cómodo para estos pacientes. Así que por si acaso, si bien es cierto, estamos mencionando que los antagonistas del receptor mineralocorticoide tienen un efecto beneficioso en los pacientes renales, no estoy hablando de los mineralocorticoides. No comiencen a repartirla como si fuera caramelo. A ellos no les sirve. Y finalmente, respecto de las complicaciones, pues la más común, la hipertensión y la sobrecarga hídrica. ¿Qué tenemos que hacer? Producir ingesta de sodio, usar IECAS, estar muy al pendiente de su dosaje de creatinina, albuminuria y mucha atención a los niveles de potasio. Esencialmente ello. Si hay hipercalemia y acidosis metabólica, tiene mucho que ver con la pérdida de la función tubular y la acumulación de carga ácida, toxinas únicas. Entonces, mucha atención porque conforme más caiga la tasa de filtración glomerular, más acidosis va a tener. Antiguamente existía la recetita de darle una cucharadita de bicarbonato al día al paciente. Lamentablemente no se ha demostrado que esto sirva mucho. Al día de hoy, una dieta balanceada para un paciente renal rica en frutas y verduras ha demostrado tener tanto efecto como darle bicarbonato en tabletas. Así que por ese lado no es obligatorio que le den suplementos de bicarbonato, salvo que el paciente no tenga acceso a una dieta de calidad, lo que lamentablemente ocurre en más del 50% de casos. Hiperparatiroidismo secundario y enfermedad morfogénica ósea. Lamentablemente parte de las funciones endocrinas del riñón son el control del metabolismo de la vitamina D y el TGF3. Y esto va a causar eventualmente que perdamos mucho calcio por la orina y retengamos un exceso de fósforo. Y aquí hay una manera relativamente sencilla de controlarlo y es darle carbonato de calcio. Y si hubiera acaso la posibilidad, creo que en el salud hay resinas intercambio iónico. Pero para la realidad del mix al menos no hay. En el caso de la anemia, consideren que no solamente es por la pérdida de la producción de eritropoyetina, las acciones urétricas también causan fragilidad vascular, hay esclerosis vascular, hay un montón de causas. La cuestión es que estos pacientes también se les debe dosar ferritina, un montón de exámenes más antes de suplementarlos solamente con él. Así que es una complicación que debe ser abordada con cierto cuidado, pero de antemano, ahí está. Y la enfermedad cardiovascular como complicación, por supuesto, ya una explicación diabética, hipertenso, etc. Y el ataque renal crónico aumenta el riesgo de infartos. Puede ocurrir por los mismos factores modificadores que hemos presentado. Ahora,
Si bien es cierto que la parte renal nunca va a poder estar 100% compensada en estos pacientes, pues al menos si controlan las comorbilidades, algo va a ayudar a prevenir tanto el desenlace renal negativo, que es el pase hemodiálisis, como la mortalidad de primer cáncer. Y otro montón de complicaciones más que pueden haber. Pero estas todas son tardías y tienden a aparecer más allá del estadio 4. Finalmente, un par de palabras de terapia de reemplazo renal. Ya saben que tenemos diálisis peritoneal y tenemos hemodiálisis. Lo que requerimos es una barrera filtrante que sea lo más parecida a la membrana basal celular. En otras palabras, no existe. Pero lo más aproximado que tenemos en el cuerpo es el peritoneo. Así que es una solución dializante, generalmente cada 6-4 horas, dependiendo de la indicación que dé el nefrólogo, pues el paciente puede acceder a dializarse dentro de su casa. Pero a pesar de todo, todos estos componentes son caros. Y han visto que, a pesar de todo, la diálisis peritoneal no es tampoco ni tan simple ni tan barata. Y por otro lado, la hemodiálisis, que ya saben ustedes cómo funciona, que es la pesadilla de todo paciente renal, y personalmente también las explicaciones técnicas. Entonces, ¿cuándo le indicamos la hemodiálisis al paciente? Cuando hay complicaciones asociadas a la uremia o un desbalance hídrico metabólico de difícil tratamiento, por no decir refractario, hipercalemia severa y refractaria, acidosis metabólica severa y refractaria, edema agudo pulmonar que también no responde a diuréticos, pericarditis urémica, encefalopatía urémica, diálisis hemorrágica, de sangre con la misma infiltración renal y la atopexia renal, por ejemplo, es integrado. Finalmente hay pacientes que quizás no lleguen en situación de emergencia, pero en el seguimiento te das cuenta que ya van a requerir diálisis pronto, sobre todo aquellos que ya están en el estadio 5 y hay que irlos preparando. Se recomienda que no les sigan pinchando las venitas, hay que hacerles un ecodoppler, hay que verificar que la salud de sus venas y arterias de los antebrazos estén ok para practicar su fístula, y si no, ya irlos programando para la colocación del catéter permanente, ya para ir avanzando. Y finalmente, es importante que le hagan este seguimiento porque mientras más tarde iniciamos la diálisis en esos pacientes, acaban peor. Y un consejito, cualquier paciente que esté a punto de pasar hemodiálisis o ya esté en hemodiálisis, siempre miden resultados. El mayor indicador de posible descompensación y mortalidad en esos pacientes, a pesar de todo, es la presencia de encefalopatía. Tan simple que es. Y bueno, quiero incluir algo de trasplante renal, pero creo que ya nos vamos a